Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Todo se sabe, no nos quitamos la camiseta, nos quedamos todavía con la bicolor porque vamos a seguir viendo este aspecto de la presentación de Perú. Perú versus Paraguay, este empate 0-0, pero desde el aspecto social, desde el aspecto psicológico. ¿Y quién mejor que Jorge Yamamoto, psicólogo social, que nos acompaña esta noche? Jorge, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Bienvenido a Todo se sabe. A ver, voy a iniciar con algunas frases que hemos estado recogiendo a través de los equipos de RPP para que nos ayudes un poco a entender qué sucede cuando sabemos, porque es desde que despertamos, ¿no? ¿Qué sucede cuando juega la selección? Se ha sufrido como siempre, escuchábamos en uno de los enlaces, la fe intacta, un punto a nada, decía alguno, ¿no? Es el primer partido, hay que remontarnos como en otros años. ¿Qué sucede en nuestras mentes en realidad cuando no es nuestro equipo, sino es la selección peruana de fútbol? Así es. Nuestra mente necesita desarrollar un sentido de seguridad, de capacidad. Eso es lo que a nivel individual se llama autoestima y es una motivación muy potente, pero también tenemos una autoestima colectiva que como país necesitamos sentirnos mínimamente fuertes, respetables y competitivos. Entonces, el fútbol es más que un deporte, es un acontecimiento social que por sus características nos permite poner a prueba nuestra autoestima. Pero, ¿qué característica tiene la autoestima cuando nosotros hacemos algo mal? Nos protegemos y desarrollamos esperanza que lo vamos a hacer mejor. Entonces, no importa si perdemos, no se va a perder la esperanza. Pero si ganamos, es una droga que nos va a tener unos cuantos días en las nubes. Perú, ya como país, ¿no? Es una... A ver, vamos a ponerlo como si Perú fuese una persona, ¿no? Necesitaba en estos momentos de una autoestima colectiva. El Perú tiene lo que se denominaría una estima inflada, que tenemos una estima baja de fondo porque si vemos nuestro Congreso, si vemos la delincuencia, si vemos la competencia de algunas autoridades, nos damos cuenta que la cosa va mal. Pero en vez de ser conscientes de esas dificultades y hacer cambios racionales, porque tenemos todo para ser un gran país, nos empezamos a pelear entre todos. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esa realidad terrible? No solamente apagando el noticiero, sino creándonos como un globo, como un pez globo. Entonces, el Perú es lo máximo, ¿no? Dios es peruano. Dijeron por ahí, San Pedro Galese. Y con eso vamos generando una burbuja que nos permite salir adelante en estas condiciones de realidad tan adversa. Ahora, quizá también porque futbolísticamente, y lo hablábamos con Andrea Closa, que acaba de estar con nosotros, ella nos decía, es habitual que Perú venga de atrás y empiece a remontar, ¿no? Entonces, es habitual también que el peruano inicie con el apoyo y el entusiasmo de, bueno, la siguiente va a ser mejor, vamos a ver qué sucede, y así esta especie de globo, como nos acabas de decir, se mantenga. Sí, en el grupo de investigación que tenemos en la Universidad Católica hemos encontrado un factor que caracteriza el peruano, que se convierte en una necesidad y es una galleta mental que se llama adaptación optimista. Eso no aparece en ningún estudio en los autodenominados países del primer mundo. Consiste en que enfrentamos un problema y buscamos solucionarlo, pero en caso de que no podamos resolverlo, cosa bastante frecuente, nos adaptamos a la situación y no nos traumamos. Pero algunos dirán, eso es una mediocridad. No, porque apenas se consiguen los recursos, vamos por más. Entonces, sin eso nos hubiéramos deprimido. Y en el fútbol también, si nos deprimimos frente a la primera derrota, no pasa nada. Pero siempre salimos de atrás porque la mayoría de veces arrancamos mal. Es raro la oportunidad que arranquemos bien y a veces arrancamos mal y terminamos mal.
pero cuando arrancamos mal y terminamos bien, ahí vive la esperanza. Y si miramos, Jorge, además Qatar, ¿no? Ya no solo desde el aspecto, digamos, social, personal como ciudadano, quizá incluso como hasta emprendimiento, faltaba todavía quizá 2 meses, un poco más, para iniciar Qatar en sí, y ya estaba de moda los turbantes. Sí. Turbantes para niños, turbantes para hombres, turbantes para mujeres, los bailes típicos, algunas frases en particular en ese idioma. Es decir, la cadena va girando en todo lo que envuelve, en este caso, involucrar a la selección, ¿no? Había, además, en ese momento, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Si mirábamos Gamarra, un entusiasmo de, bueno, además se van a impulsar mis ventas. Es decir, vamos sumándole muchos factores al fútbol que terminan siendo positivos. Así es, eso forma parte del carácter emprendedor, marquetero, informal, flexible del peruano, ¿no? De pronto hay un huaico y a las pocas horas ya tenemos servicio de cafetería, baño portátil, en la tarde una patasca, y lo mismo, ocurre que viene el Mundial. El tema de Qatar está en los medios, la gente tiene conciencia de eso y se aprovecha esa ola para vender turbantes. Cuando llegó el Dakar, en vez de turbante, al ícono del beduino le pusieron chullo y se empezaron a vender chullos del Dakar. Claro. Y si miramos Rusia, nos vamos un poquito más atrás, Rusia 2018... A ver, fue peor. Lo que sí recuerdo perfectamente de Rusia 2018 era cómo las personas, no muchas, ¿no? Pero algunas celebraban hasta el punto de quedar dormidas en la calle. Por lo mucho que habían celebrado, bebido, en fin, ¿no? Y parecía algo que claro, pues anecdótico y todo lo demás, pero se comenzó a hacer muy frecuente. Entonces en el partido era, uy, yo no sé si regresaré, ¿no? Voy a estar celebrando. En Dakar, extremos. En Dakar, Rusia. En Rusia pasaron estas cosas interesantes, pero no olvidemos que dentro del comportamiento de la hinchada hemos sido la barra campeona mundial FIFA. Y uno se sorprendería cómo llegaron gran cantidad de peruanos hasta Rusia. Así es. Por un lado, gente que empeñó su AFP o su CTS y otros que fueron el carro, por poco caminando. Pero en un país faltoso, con baja conducta cívica, nos la ganamos con alegría y con comportamiento correcto. Y detrás estuvo esta organización La Blanquirroja, que supo seleccionar a las personas que eran revoltosas y que no formen parte de La Blanquirroja. Que nadie tenga dádiva, nadie iba por una entrada gratis. Y pusieron normas y demostraron que con cierto liderazgo y con ciertas normas los peruanos podemos comportarnos no solo bien, sino en el más alto estándar mundial. Jorge, ¿y por qué eso no se lleva, digamos, a otros aspectos, ¿no? Si tenemos que unirnos en muchos otros aspectos, tenemos que ser buenos ciudadanos, ¿por qué no se traduce de la misma manera? Justamente por estas dos razones. Primero, que había un liderazgo que enfatizaba el comportamiento correcto y filtraba a aquellas personas que hacían lo que les daba la gana. Y allí normas, pocas normas importantes que si no se cumplen se transgreden. Eso, llevado a la escala política, es un poco más complejo, pero el propósito es bien simple. Por ejemplo, ahora está de moda discutir el plan Bukele, pero lo que Bukele aplica varias cosas, ¿no? Pero el meollo del plan Bukele en cuanto al control de la delincuencia es un principio bien simple. Se capturan a los delincuentes y se les encierra y se desincentiva, mientras que acá se captura al delincuente, sale rápido y termina en un círculo vicioso de nuestra sociedad. Es decir, en pocas palabras, lo que nos mencionas es que se requiere una empatía, pero que además veamos como ciudadanos que eso se está haciendo real y efectivo. Claro, por un lado, desincentivar claramente que yo me estoy pensando, voy a robar algo y digo, no es negocio. Voy a terminar una larga cantidad de años por robar un celular y de que me detectan, al día siguiente voy a estar. Ahí la gente o nadie me lo va a dos comprar veces. porque no está el mercado negro, ¿no? Que ya ha sido intervenido. Pero además,
generando ese sentido de empatía, de respeto, los valores positivos. Y así, mes tras mes, conducta tras conducta, celular robado, luz roja, cruce peatonal, velocidad máxima, saludo, agradecimiento, podemos en unos años convertirnos en esa blanquirroja, no solamente en el estadio, sino en la vida cotidiana. He ido de Qatar a Rusia y retrocedo un poco más en el tiempo. Año 2017, les voy a contar una experiencia para que, claro, nos expliques un poco qué pasa cuando ocurre un partido en medio de un desastre. ¿A qué me refiero? Fenómeno El Niño 2017, zona norte de nuestro país, región Lambayeque, muchos con las casas inundadas, los cementerios, las tumbas, los ataúdes estaban flotando. Realmente lo que uno vivía durante el día fue terrible. Pero no recuerdo exactamente cuál fue el encuentro de Perú. Y ese día en un albergue bastante alejados, prácticamente en un cerro donde además yo también dormí, todos mirando fijamente y escuchando, porque algunos sí tenían su radio a pilas, que la tenían en su mochila de emergencia y todo lo demás, el partido de la selección. Y no existía en esos momentos el hecho de que su casa estaba inundada, tenían ropa prestada, algunos solo en sandalias. A ver, ¿cómo entendemos que se bloquea esa parte de desgracia por unos minutos? Sí, qué interesante la experiencia periodística que puede registrar estos momentos que representan mucho el comportamiento humano. El fútbol es como un antidepresivo, ¿no? Que nosotros lo observamos y nuestros afectos negativos, nuestros conflictos desaparecen porque se activa un área muy primitiva del cerebro y enfoca nuestra esperanza. La preocupación, el registro de lo que ha pasado de manera negativa se va diluyendo. Pero especialmente si ganamos, nos va a durar unos 3, 4 días, pero después caemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y la caída es fuerte? Dependiendo. Antes de que llegue la caída, ¿qué pasa? Un tratamiento solo con antidepresivos no va a funcionar porque la persona va a regresar al mismo hogar, al mismo trabajo, a la misma situación que le generó la depresión. Entonces el depresivo lo que hace es levantarnos, pero luego hay que generar cambios en el estilo de vida, en la dinámica familiar para que se pueda mantener. Entonces debemos de aprovechar el fútbol como ese antidepresivo para que se rompa la polarización, nos unamos, pero hagamos actos concretos, pequeños, como no comprar celular robado, como empezar a respetar la luz roja, y ahí vamos a empezar a disfrutar de que metemos un gol y vamos a ir por más y por más. Ahora, digamos que este estado, ¿no?, nos va a durar los días que más o menos nos mencionas, 3, 4 días, pero se viene un nuevo encuentro. Es decir, debemos aprovechar estos días de ¿cómo le decimos? Droga, de bloqueo, ¿cómo lo llamamos? Así es, porque hubo una campaña que se llamó El verdadero mundial no se juega en Rusia, sino se juega en el Perú. No botando basura, respetando las normas, etc. Entonces, ese es como una charla motivacional, ¿no? Que uno va y cree que va a cambiar el mundo, pero si uno no hace un cambio en la rutina, a la semana siguiente va a seguir serruchando el piso y metiendo cuchillo por la espalda. Pero si se conecta con actos concretos en donde todos nos ponemos de acuerdo y empezamos a disfrutar que las cosas salen mejor, ahí podemos tener una gran oportunidad. Mencionabas mientras conversábamos, Jorge, esto no pasa en otros países más desarrollados. ¿Por qué? Y es cierto. Pueden haber países europeos, por ejemplo, que tengan un excelente fútbol y quizás sus ciudadanos no están tan pendientes de salir de sus trabajos temprano, de organizar una comidita en casa, de llamar a los mejores amigos para ese encuentro. A ver, lo hacen sí, pero los que son muy hinchas. Pero no es que todo el país se moviliza para ver a su selección. Yo diría que se movilizan de maneras muy distintas. Ajá. Y algunos de manera más discreta. Por ejemplo, el Perú es un país colectivista, entonces nos gusta hacer nuestras actividades en mancha. Entonces juntamos a todo el barrio
cerramos la calle, ponemos un televisor grande, ponemos las cajas de chela al medio y se hace la gran fiesta. Lo mismo, pero en escala mayor, va a ocurrir en Brasil. Pero ¿qué pasa? Nos vamos al Reino Unido, vamos a encontrar los pubs, donde ahí se van a concentrar los hinchas. Nos vamos a Estados Unidos y vamos a ver, por ejemplo, si vemos los bares de corte estadounidense que hay en el Perú, tienen muchas pantallas y siempre aparecen deportes. Sí, deportes más bien gringos, ¿no? Pero ahí se canaliza el deporte yendo en pequeños grupos o hasta solo al pub. Pero el carácter viral y pasional del fútbol lo tienen los alemanes, lo tienen los ingleses y empiezan a tenerlo también los estadounidenses. Digamos que el de nosotros es un poco más efusivo. Más colectivista, menos racional, porque sí en otros países no se queman la CTS o la AFP para ir a un mundial. Sí, sí, y lo recordábamos, ¿no? Incluso como casos, algunas personas que se habían comprado un vehículo, no sabían, lo habían comprado una pareja de esposos, ¿no? Y de pronto el vehículo ya estaba a punto de ser vendido o vendido para ser entregado. Sí. Ahora, claro, los extremos no son buenos, y siempre se dice, ¿no? Pero ¿cómo controlarlos? Esa es una gran pregunta, porque el control tiene que ver no solamente con esto, sino como cosas cotidianas. Tengo que hacer una tarea laboral o académica, entonces, hago lo fácil, me meto a una maratón de Netflix o me pongo a hacer el videojuego o me dedico a la chamba. Hay una parte del cerebro que automáticamente va a elegir lo que tiene menor dificultad y lo que va a generar mayor placer, pero no siempre es lo correcto. Entonces hay otra parte del cerebro que genera el darme cuenta de que lo que yo voy a hacer, meterme la maratón de Netflix, no me va a llevar a una buena consecuencia. Entonces regulo ese afecto, hago un pequeño esfuerzo para comenzar y una vez que comienzo empiezo a disfrutar eso porque sé que me lleva a un buen camino. Eso hay que educarlo y es educable en la primera infancia y a lo largo de toda la secundaria y conectarlo en el ámbito laboral. Eso es lo social. Los jugadores, los seleccionados, tienen su propia presión, porque todo el país, todos los peruanos lo están viendo. Pero recuerdo, si bien es cierto, Reynoso está en estos momentos como director técnico, Ricardo Gareca en su momento decía lo que en su dejo, ¿no? Decía, lo que necesitan es confianza. Y trabajó mucho la parte de la psicología. ¿Qué tanto fue ese cambio para los jugadores? ¿O qué tanto fue esa intervención? Que parece que antes no se tomaba muy en cuenta, si es que mal no recuerdo. Sí, y la confianza no es algo que digan confíen. Por ejemplo, ahora le decimos a los peruanos, ¿no? Confíen porque eso nos hace más felices, nos roban el celular, se meten a nuestras casas y todo lo demás. Entonces, demos un paso atrás. ¿Cómo se genera la confianza? Con disciplina. Ese fue un factor fundamental porque ya no habían engreídos que iban a entrenar cuando les daba la gana porque eran cracks internacionales. Todos tienen que disciplinarse. Entonces ahí empezó a darse el orden, meritocracia, no porque tenían amigos o familiares, sino por lo que rendían. Entonces eso generó confianza y confianza en el liderazgo. Gareca, en algún momento querían que sea presidente y no se habían acordado que no tenía DNI. Sí, es verdad. Esa confianza la necesitamos también en el ámbito político y en las empresas, en los kioscos y en las pymes. Bueno, esperemos que nuestro buen ánimo continúe más allá del martes y sobre todo se traduzca en acciones ciudadanas diarias que podamos observar, que nos hagan mejores como ciudadanos y como país. Exactamente. Jorge, un placer como siempre poder conversar contigo. Jorge Yamamoto, psicólogo social, ha estado